espíritu. Y vamos a la palabra que es en Efesios 2:22. Efesios 2:22. Dice la palabra: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vivir en el Espíritu siendo morada de Dios todo el tiempo, arraigados en Él, cimentados por la luz que depositó, y que la carne no nos gane, sino que al contrario, dejar nuestro espíritu vivir en Él. Aquí nos dice que seamos morada de Dios, edificados en Él. Nuestro espíritu, Él nos lo dio por medio de Él desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Él ya nos tenía contemplados para estar en este lugar, ¿lo saben? Para vivir en Él. Muchos nos preocupamos por nuestro cuerpo, sí, está bien, porque tenemos que alimentarlo, tenemos que cuidarlo, y si tenemos alguna enfermedad, queremos sanar, ¿verdad? Y queremos estar bien completos. Es muy importante, sí, pero es más importante que cuides tu espíritu. El espíritu que está en nosotros Él quiere que seamos morada de Él en todo tiempo, que vivamos en Él, que si estamos juntamente, por eso dice, en quien vosotros también sois, que nosotros, ahí lo dice en español, es de España, ¿no? Pero si lo dijéramos en español, mexicano o latino, dice, en quien nosotros también somos juntamente edificados. Y somos juntamente edificados aquí porque estamos también juntos. Nuestro espíritu se edifica unos a otros. Uno no porque conozca y sepa más, es más que el otro, sino al contrario, edifica al otro. Si estamos aquí enfrente, nos edificamos unos a otros. Y hay veces que las personas que no conocen de Dios edifican nuestro espíritu porque Dios les está diciendo que hablen algo para nosotros, sin saberlo ellos. Entonces, si nosotros somos esa morada de Dios, pues el Espíritu de Dios va a estar en nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesucristo dijo antes de ascender al Padre que iba a mandar a un Consolador, ¿no? Y ese es el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió en el tiempo de los discípulos? En el libro de los Hechos dice que Jesús se les apareció después y estuvo con ellos 40 días. 40 días hablándoles del reino de Dios, dice la palabra. ¿Y qué es el reino de Dios? Dice que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y podemos decir, bueno, ¿por qué justicia si hay mucha injusticia en este mundo, ¿no? El hombre hace lo que quiere, a lo mejor en mi trabajo no me pagan lo que es, o si me despidieron no me dieron ese dinero que yo esperaba. Pero la justicia de Dios no es como la que conocemos nosotros en este mundo. A veces nuestra justicia es ver que la persona caiga, que lo encierre, que pague lo que debe, pero no, la justicia de Dios es al revés. Es el amor de Dios. Cuando hay amor de Dios, no es porque Él haga lo que queremos, sino Él se encarga de hacer justicia por nosotros. Y a veces podemos decir, pues es que pensando muy feo, ¿no? Se va a quemar la empresa y se va a caer y todo va a hacer, no. Aún los discípulos decían eso, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro? Agarró y le cortó una oreja a un hombre porque ¿y qué le dijo Jesús? A ver, guarda tu espada y tranquilo, calma. O sea, la justicia de Dios no es como la queremos nosotros. Por eso dice la palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y aún en este mundo, nuestra alimentación en la carne, pues es la comida, ¿verdad? La bebida. Hablando de todo el tipo de bebidas. Desde un refresco hasta un vino o alcohol o como le llamamos. Que algunas bebidas son buenas y otras no. Entonces, aquí nos habla de vivir en Él, de ser esa morada. ¿Y esa morada qué sería una morada? ¿Quién sabe qué es una morada? Una casa. Una casa, así es.
una casa, y una casa, ¿cómo debería de estar? Fíjense, limpia y ordenada. O sea, Él quiere que estemos limpios. Y claro, podemos decir, es que yo sí me baño, ¿no? Pero no se refiere a eso. Se refiere a la limpieza que está en nuestro espíritu. Y esa limpieza de espíritu hace que nuestra alma y nuestro cuerpo sea limpiado. De lo que hacíamos antes en nuestro cuerpo, si mentíamos, ya no mentimos. Si fornicábamos, ya no fornicábamos. Hace 8 días nos hablaron de esto, de la luz y de las consecuencias que hay por no estar en la luz, por estar en la carne, ¿no? Nos decía la pastora que nos ponía el ejemplo, ¿no? De que si estamos en tinieblas y estamos en las obras de la carne, pues no estamos en la luz. Aquí nos ponía el ejemplo, ¿no? Con el reflejo de la luz de allá afuera del sol. Es algo que la luz nos lleva a vivir en el Espíritu, a vivir en la verdad. Y aún más allá, a vivir en santidad, ¿no? Como nos decía el canto, ¿no? El vivir en el Espíritu Santo, en el Espíritu, hablando del Espíritu de nosotros. Que viva el Espíritu Santo en nosotros. Dice Isaías 57:15, dice su palabra, necesitan buscarla. Isaías 57:15, dice la palabra: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense, aquí nos está diciendo todo lo que le estaba comentando, ¿no? Es tan maravilloso su palabra que dice que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Cantábamos ese canto ahorita al último, ¿no? Santo, santo, ¿no? Digno, digno. Y los ángeles están día y noche, dice la palabra, todo tiempo diciéndole santo, santo, digno, digno. Hay ángeles que están dedicados a eso. Ángeles que están dedicados a estar aquí enfrente de nosotros, a estar viendo que esa palabra sea movida en los corazones de cada uno. Claro, el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero los ángeles vienen y quitan todo aquello que estorba. Como oraba mi esposa hace rato, que las tinieblas no operaban, ¿no? Entonces, las tinieblas operan, ¿por qué? Porque no hay un entendimiento en nuestra mente. ¿De qué? De vivir en el Espíritu. Entonces, si entendemos que tenemos que vivir en el Espíritu, pues vamos a hacer lo que dice su palabra, ¿verdad? Más allá de los mandamientos que ya están escritos desde el Antiguo Testamento. Y muchos podríamos decir, no se puede cumplir la ley. Pues el Señor Jesucristo nos vino y demostró en este lugar, en este mundo, que sí se podía. ¿Por qué? Por la gracia. Él, pues claro, era hijo de Dios y no cometió pecado, ¿no? Pero cuando Él se fue, dijo que nos iba a mandar ese Consolador. ¿Para qué? Para vivir en Él, y con esa gracia que Él nos dio, con ese sacrificio que hizo en la cruz, podemos vivir en Él. En su gracia, teniendo su gracia, podemos cumplir aún más de la ley. Por eso decía Pablo que no podíamos cumplir la ley si no tendríamos la gracia del Señor Jesús. Su gracia es tan maravillosa que nos hace echar aquello que no está bien. Si estamos en las obras de la carne y nos dedicamos y nos proponemos el que ya no esté aquello que no nos sirve, lo vamos a desechar por medio de su Espíritu, por medio de su gracia. Entonces, si estamos en su gracia, ¿qué sucede? Que hacemos lo que Él quiere, y si antes mentíamos, va a llegar un momento en que dices, yo estoy acostumbrado a mentir, ¿no? Yo estoy acostumbrado a que, pues es que la verdad no llegué, jefe, porque pues se me atravesó un camión. Y al otro día no llegué porque
no me levanté, no llegué porque, perdón por la palabra, se me murió mi suegra. Entonces, llega un momento que estás en Dios, en Cristo, y lees su palabra y la pones por obra. Va a llegar un momento que ya no vas a mentir. Y a veces sin darse cuenta que ya no haces eso que hacías antes. Porque el Espíritu de Dios hace eso. Nos convence, ¿con qué? Con su amor, con su gracia. Ese es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es ir nosotros disponiéndonos. Por eso Dios nos dio libre albedrío, ¿verdad? Para decidir. Pero si no decidimos vivir en Él, pues no va a suceder nada. O sea, si no vivimos en Él, no sucede nada. Podemos venir, podemos asistir cada 8 días, cantar. Qué padre, qué bonito, ¿verdad? Pero si ponemos por obra su palabra, el Señor hace grandes obras. Aquí nuestras hermanas que están sentadas creo que pueden decir, dar testimonio de que Dios ha hecho grandes obras, ¿verdad? Yo la puedo ver que está sana, que el Señor, desde la primera vez que vino, el Señor obró y dijo que había sanidad y está sana. Entonces, en el nombre de Jesús hay poder. Y no es un poder para empoderarse como lo hacen los presidentes o los gobernantes, ¿verdad? Que se apoderan del poder y solo lo hacen para sí mismos, ¿no? El poder de Dios es para que si nos empoderemos, pero le demos a los demás. Ese es el poder de Dios, para que los demás sean edificados igual, como dice ahí, edificados unos a otros, ¿no? Es algo que si no nos ponemos en su palabra, pues no sucede nada, ¿verdad? Miren, nos decía ahí el versículo, quebrantados. Quebrantado quiere decir roto, dolido, desalentado o falta de fuerza. Ahí en quebrantado dice, y con el quebrantado y el humilde de espíritu. Él habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. O sea, con aquellos que en un momento estuvimos rotos, o estamos dolidos, Él está ahí. Si nosotros anhelamos eso, Él va a venir, nos va a apoyar, nos va a levantar, nos va a volver a hacer uno, ¿no? Si la hoja está rota, si algo está roto, pues nos lo va a venir a acomodar, ¿verdad? Lo va a venir a hacer como es. Si estábamos así, quebrantados, nos va a acomodar, nos va a hacer otra vez a la forma, ¿no? A la forma de Él. Y si somos humildes, dice que humilde es reconocimiento de que todo en nosotros, aptitudes, dones y talentos, son de Dios. Sencillez. O sea, aquí la humildad no es que yo diga, ay, pues yo me dejo que me hagas lo que tú quieras. Yo, pues la verdad, yo soy bien humilde y yo aquí estoy y pues hazme lo que tú quieras. Pues, no, eso no es ser humilde. Ser humilde es dejar que Dios actúe en nosotros y que todo lo que tenemos y lo que hacemos viene de Él. Si reconociéramos toda la gente, todo el mundo, que todo lo que viene es de Dios, otro cantar sería, no dicen por ahí. Pero Dios es tan maravilloso que nos deja decidir, ¿verdad? Nos deja decidir si vivimos o no en Él. Entonces, si no vivimos en Él, pues vamos a hacer lo que se nos antoje, ¿verdad? Y hacemos lo que se nos antoje aún estando en Dios, sí, claro, porque tenemos el discernimiento y tenemos el libre albedrío. Pero ya estando en Dios, viviendo en Él, nos va a guiar a hacer las cosas bien. No digo que va a haber equivocaciones, las va a haber, ¿no? Porque somos humanos. Pero si estamos en Él, nos levanta y nos vivifica, dice su palabra. Ahora, Él hace vivir nuestro corazón y nos levanta con la ayuda de su Espíritu, dejando que nuestro Espíritu viva en Él. Aquí lo dice bien claro, ¿no? En Isaías 57:15. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense, nos hace vivir el espíritu de los humildes, nuestro espíritu.
Y dice para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué hace? Lo vivifica, es darle vida, ¿no? Si vemos una planta, ¿cómo crece? Está la espiguita, está el palito o el tallo, y después le sale la hoja verde, ¿verdad? Eso es vivificar. Y luego si esa planta da flores, pues da el fruto, ¿no? Y eso es lo que Él quiere, que fructifiquemos. Eso es vivir en Él. El fruto del Espíritu es algo que tenemos que tener todos. ¿Por qué? Porque el poder, los dones y los talentos son de Él. Pero si tenemos los dones del Espíritu Santo y fructificamos, esos son parte de nosotros para darle a los demás. ¿Quién se acuerda de algún fruto del Espíritu Santo? ¿Alguien que se acuerde? ¿Algún fruto del Espíritu Santo? Paciencia. Paciencia. Gozo, paz. ¿Algún otro? El que digas es el que vives. Mansedumbre. Amor. Ahí está, el primero iba a decir, el amor. Qué amor. El amor de Dios, no el amor de nosotros, ¿verdad? Sí. Hay varios tipos de amor. El que digas es el que El amor eros, que es el amor erótico, creo que me entienden. El amor ágape es el amor de Dios. ¿Y cuál otro amor hay? El amor filios, que es el que está entre nosotros, entre los hermanos. Pero si buscamos el amor ágape de Dios, ese es el amor que hace justicia, no el amor de nosotros. Siempre, a veces nos suceden cosas a todos, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en la casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, y decimos, ay, Señor, hazme justicia. ¿Por qué este no entiende o esta no entiende? O mi jefe, ¿cómo es? ya de plano. Híjole, yo que quisiera hacer esto y esto y esto, ¿no? No, pues ya. Dice el Señor, no, pues ya, con eso que dijiste, pues ni te oí, porque ¿para qué te oigo? Y no porque no nos quiera ayudar, sino porque a veces nuestras mentes están transgiversadas, que pensamos cosas más allá de lo que siempre queremos lo bueno para nosotros, lo mejor. Pero ¿por qué no le decías al malo lo bueno también? Eso es lo que nos dice. Dice, ora por tus enemigos. Es difícil, ¿no? Porque es difícil. Pero si oramos por ellos, el ambiente espiritual es cambiado. Pareciera que no. Entonces, es algo que aún si no hubo justicia y te despidieron en tu trabajo, hay justicia de Dios que abre las cuentas y deja que si tú sabías que te iban a depositar X dinero, se convierte en el doble. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón. Y me platicaba alguien que fue con la otra persona a recibir su finiquito, ¿no? Y la persona decía, no, pues yo voy a recibir tanto. Entonces la que iba con ella, ¿tú no les dijiste nada? ¿Por qué no les dijiste, no? Porque pues es nuestra misma carne o nuestra mente que hace que, pues sí, no nos parece bien, ¿verdad? Son nuestra familia, son nuestros hijos o son los seres queridos y queremos que según por ley le corresponde algo. Pero a veces no es que Dios, a veces decimos que Dios pues le gusta que tenerme así, no quiere que tenga más, no. A veces es un proceso para que nosotros entendamos que tenemos que vivir en Él, depender de Él. Y la justicia de Dios se manifieste a través de Él, no a través de nosotros. Y a veces el que va con nosotros, pues sí, se enojó y casi que déjame pasar. Una vez, a mí me pasó, fíjense, una vez, yo según mi jefe me trataba bien mal y un día mi hermano me dice hace muchos años, tú dime carnal, y yo voy y le doy sus trancazos allá afuera. No, pues, o sea, casi le decía que sí, ¿no? Porque ya conocía de Dios, pero estaba muy crudo, ¿no? En la palabra. Entonces, no, carnal, aguanta tú tranquilo, no pasa nada. Y él decía, y me decía una vez, si quieres llévate el carro, ya me dices y voy por ti. Y yo lo espero afuera y ya lo calmo, lo tranquilizo. Pero fíjense, o sea, nuestros seres queridos nos aman y a veces pues quieren actuar por bien. Pero cuando actúas ya delante de Dios, eso está mal. Entonces, si no actuamos como se debe, pues ¿qué quiere decir? Que estamos viviendo en la carne, ¿no? Pero si vivimos en el Espíritu,
vamos a vivir fructificando en el amor, en la paciencia, en la paz, en la mansedumbre. Un día de estos les vamos a hablar ya más definidamente cada uno de estos, de esta parte del fruto. Pero yo sé que algunos los conocen y que algunos tratan de vivirlos, ¿verdad? O tratamos de vivirlos, porque estamos en ese proceso espiritual de recibir al Señor y de seguirlo, ¿no? Es un camino que a veces decimos, bueno, es que Jesús va a venir y hay que esperarlo, pero no es que lo esperemos sentados y solamente ahí sentados y venir de aquí y escuchar a lo que dice el pastor o la pastora o lo que esté enfrente, sino ponerlo por obra. Dejar que Jesús ya esté con nosotros. Y si va a venir hoy, mañana, pasado, pues no va a estar esperando sentado, ¿no? Sino actuando. Si actuamos, creo que el momento en el que vengan y lo vamos a sentir, ya cuando estamos, ya estamos en el cielo. Y ahí. Y a adorar todo el tiempo. A ser transformados, dice su palabra. En un abrir y cerrar de ojos. Pero si nosotros nos trae esa decisión y nos interesa aún más, fíjense aún más, no porque diga que no es importante el trabajo o estar con alguien en los momentos que le dedicas a Dios y pierdes esa directriz, pues ya no estuviste viviendo en el Espíritu, ya viviste en la carne. Aunque tú digas, no, pues es que yo no fornico, yo no miento, yo no adultero, pero a veces nuestra misma carne nos engaña, ¿no? Que para ti son cosas buenas, pero a veces Dios quiere que le dediques un tiempo a solas, un tiempo juntos aquí con la congregación, o un tiempo con alguien, vayas y le hablas de Dios. Y no es que le hables de Dios, sino que vayas y convivas con Él. Que le escuches, que le des palabras de aliento, eso es dar amor. Y claro, si deja a la persona, le vas a hablar de la palabra de Dios. Vas a abrir la Biblia, mira, la Biblia dice esto, y no por condenación, sino ¿por qué? Porque estás viviendo en el Espíritu que te guía a hablarle a la persona como Él quiere. Entonces, si no somos guiados así, pues no hay una directriz. Una directriz es una dirección, ¿no? Ir en la línea recta. No es tan fácil, pero tampoco es difícil. Jesús nos lo demostró, y si nos proponemos y dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos vivifique, dice su palabra, el alto y sublime se encarga de todo. Amén. ¿Sí o no? Eso es lo maravilloso de su palabra, ¿no? Que hace que penetre, como dice, como esta espada de dos filos, hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestras coyunturas y nuestros huesos, dice así, ¿no? Entonces, ok, dice, vamos a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Gálatas 5:16. Amén, amén. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que queramos. Creo que ahí está bien claro, ¿no? Su palabra. Como dice que estos se oponen. No sé si conocen un imán. Si los ponen juntos, ¿qué hace? Se juntan. Pero como hay magnetismo, si los ponemos juntos no se juntan, se repelen. O sea, si lo ponemos el imán a un metal, aquí lo pusieron claro que se va a unir, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Espíritu. Que el imán que somos, ¿qué quiere decir? Yo lo asemejo a esto. Un imán es el Espíritu de Dios.
y el metal somos nosotros. Entonces, si nos juntamos, vamos a quedar unidos, ¿no? Hemos visto cómo se hace el imán. Pero si ponemos un imán con otro imán, se repelen. O sea, no, sí los vas a juntar a lo mejor así, pero va a ser un movimiento. El mismo magnetismo hace que el imán se separe. Aunque nosotros lo podemos pegar, sí, pero se siente una fuerza que se opone. Eso es oponerse. Nuestro espíritu se opone a la carne. Fíjense, nuestro mismo espíritu se opone, ¿eh? Y a veces no sabemos, a veces por eso es que las cosas que pasamos, ¿por qué lo hice? Pues no me di cuenta y lo hice, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos a un espíritu de Dios que nos hace ver las cosas de otra manera. Pero cuando actuamos en la carne, pues no nos dimos cuenta de lo que hicimos, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Y hoy en día, en la humanidad es tan natural hacer cosas indebidas que pues, tú eres único, tú haz lo que tú gustes. Yo he visto en paredes así en la CDMX que ponen tú eres único, tú haz lo que tú gustes. Nadie tiene por qué juzgarte ni decirte. ¿Y qué está pasando? Que estás viviendo acorde a lo que tú piensas, acorde a lo que tú quieres. Las leyes que se hicieron en este país y en todo el mundo se hicieron inspiradas en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos. No sé si han escuchado a Trump, que muchos no lo quieren o no lo queríamos. Yo antes decíamos, no, pues es que ese señor no quiere a México y no quiere dejar pasar a nadie y no nos quiere dar nada. Pero sabían que él quiere hacer las cosas como lo dice la palabra. No lo digo porque sea un hombre perfecto, sino que en su primer discurso, ¿qué dijo? Él dijo, en este país va a ser el mejor país. ¿Por qué? Él daba testimonio que le pasó una bala que casi lo mataba. Entonces él dijo, Dios me salvó y me dejó estar aquí para levantar este país. Y no lo decía por orgullo. Es un señor que parece presumido y que quiere romper caras, ¿no? Pero ahora yo he visto su discurso que le da la gloria a Dios. ¿Y qué dijo? En este país solo va a haber 2 géneros, hombre y mujer. Así lo dijo, ¿no? Entonces, si él habla eso, se mete en problemas, ¿no? Y también dijo, ahora ya no va a haber muertes. Y se refería a los niños, a los abortos. Ya no voy a dejar que suceda esto. Ya no voy a dejar que entren los ilegales. Pues claro, es la verdad. Cuando es algo ilegal, pues estás haciendo mal, ¿no? Nada más que no lo entendemos. A veces decimos, pues él ya lo hizo, pues ahora yo también lo hago, ¿no? No pasa nada, yo veo que no le pasa nada. Pues claro, Eva también vio que no le pasó nada, ¿no? Pues no le pasó nada a su cuerpo. Pero ¿qué sucedió? Se separó de Dios porque no obedeció. ¿Y qué le pasó? Le dio pena, se fueron a esconder los dos. Y eso hace cuando uno hace algo indebido, actúa en la carne, nos como que nos ponemos con un caparazón para que no nos descubran. Pero a veces sucede que todos ya te descubrieron y tú no sabes que ya te descubrieron. ¿Sí o no? Es algo que a veces decimos, no, nadie sabe lo que ya hice. Pues todos nos dimos cuenta, ¿no? Sí, claro. Y si tienes personas que están en la palabra y están en madurez, que van más, la madurez más hacia arriba, no porque sea uno más, sino porque su madurez. Si nada más si quieres, pícala ahí, ¿no? Sí, para poner la palabra. Sí, gracias. Nada más pícala ahí en cualquier tecla, gracias. Entonces, Dios, ¿qué nos quiere? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que vivamos en Él. Ahora, ahí dice la palabra, que pues no hay ley. Claro que si viviendo en el Espíritu nos lleva a cumplir la ley, por su gracia. Dice, bástate en mi gracia para que yo me perfeccione en ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense, si nosotros nos hacemos, no porque nos digamos, ay, no, me siento débil, no me puedo ni mover, no se refiere a eso, sino que tú reconozcas la debilidad delante de Él y Él te va a dar, ¿qué dice aquí? Pues dice, bástate en mi gracia para que se perfeccione. O sea, para Él nosotros somos perfectos. Aunque nos veamos nosotros imperfectos, y Él o yo o alguien me ve imperfecto, yo soy perfecto en Él.
por su gracia, ¿no? Por la gracia que nos da en todo tiempo, ¿sí o no? Entonces su gracia es tan maravillosa que nos hace ver de diferente manera. El ejemplo, ¿no?, que daba hace rato mi esposa. Si estás en la luz, vas a caminar, y si alguien te quería asaltar, alguien te quería hacer algo, ay, este cuate. Yo he escuchado testimonios que dicen, yo iba como con 10 cuates ahí que lo iban cuidando. Lo iba a asaltar, pero iban 2 grandotes y ahí como que lo iban sus amigos o sus primos. Y la persona va sola. ¿Y saben quiénes son? Los ángeles que lo van guardando. Eso sucede. Y no vas a ir, claro, con el celular o con el música, yo voy a ir a comprar lo que me gusta. Pero vas tranquilo, vas en paz. En la paz de Dios, que es parte del fruto, vas fructificando. Y si tú vas en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz te va a llevar a donde quieras, claro. Tienes que cuidarte y irte con precaución, irte, ni modo como diga, ay, miren, yo tengo estos anillos de oro, y traigo mis tenis de 5,000 pesos y mi ropa de marca, ¿no? Pues claro que te vas a ver, ven para acá, no andes de presumido, porque si ya es el presumido, ¿no? Pero si vamos, los hijos de Dios, ¿qué quieren? Que crezcamos en todo, aún en la economía. Muchos podríamos poner nuestras necesidades, pero tenemos para dar. Y si somos honrados en su palabra y somos dadores y ofrendamos no solo dinero, sino nosotros mismos, Él multiplica todas las cosas. Y la bendición no solo es para nosotros como papá, o como esposo, o como esposa, o como hijo, sino para todos los que están a nuestro alrededor. Para todos los que amamos, llega esa bendición. Si lo hacemos así, vivir en el Espíritu bendice a los demás. Ahí estábamos con una familia, fuimos a visitar de bendición, y hablábamos de todo esto, ¿no? De que no nos damos cuenta de lo que hay detrás, ¿verdad?, de las tinieblas. Lo que hay detrás de lo que vivimos en nuestra infancia, o de lo que no conocimos de nuestros antepasados. Hablando de abuelos, bisabuelos, ya no sé de qué, cómo se puede decir más atrás, de nuestra descendencia, ¿no?, que no conocimos. Y eso lo acarreamos y lo traemos. Y esas tinieblas, estamos en tinieblas. Tú puedes decir, bueno, es que yo estoy poniendo por obra la palabra, y yo la escucho, y yo voy y oro, y yo voy y adoro a Dios, y voy y doy mis diezmos, doy mis ofrendas, mis primicias, ayudo al pobre, si veo a una persona que necesita ayuda, la ayudo. Entonces, pero hay veces que la legalidad que está en nosotros, no porque nosotros la hayamos deseado, sino porque fue dejada desde la antigüedad, de hace cuántos años o décadas, y no la descubrimos, ¿no? Pero lo que quiere Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, descubramos cuáles son esas tinieblas que hay en cada uno de nosotros. Y hay veces que se pasa por familias. A esa familia le sucedió, al tío, a mi primo, que nos contaban a mí, algo parecido al que escuchamos ayer. Y es la familia. Entonces, hay algo que hay ahí. ¿Qué tienes que hacer ahora? Tú te tienes que ir, claro, el pastor o la pastora o el que está al frente puede orar por ti, pero lo que Dios quiere es que tú te pongas delante de Él. Amén, amén. Y cuando te pones delante de Él, te va a enseñar lo que está mal, porque a veces es íntimo de parte con Él. Y sí, a lo mejor puede decir, pues es que me va a dar, pues el diablo ahí anda y me anda acechando. Pues no, en el nombre de Jesús. Por eso oraba mi esposa hace rato al principio cuando estábamos orando, y echaba fuera las tinieblas, porque se puede sentir el mundo espiritual, se puede sentir una atmósfera de tinieblas que quiere venir y amedrentar, pero no, Jesús ya lo venció. Amén. Si a Jesús lo quería convencer, ¿qué le dijo? Si me sirves, todo lo que ves, los reinos del mundo son para ti. Fíjense, los reinos del mundo. ¿Pero de dónde venía Jesús? ¿De qué reino? De un reino mayor que los que están en este mundo. O sea, el hombre se conforma con tan poco que no sabe la bendición, la grandeza de Dios que hay en Él, que hay en su reino, que hay en el cielo. Amén. Eso es lo que no vemos. Y eso es lo que los ojos físicos no nos dejan ver. Pero si lo vemos con esos ojos espirituales, que nos hace vivir espiritualmente, viviendo en el Espíritu, ¿no?
viviendo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Ok, muy bien. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hace 8 días nos decían parte de los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ok, dice, pareciera que fuera difícil, pero cuando entendemos que las obras de la carne no nos ayudan en nada, si Dios es espíritu, vivamos en su espíritu, conectados en Él, y siendo sensibles a su voz, dejando que Él nos guíe a su voluntad, y esto nos lleve a vivir su reino aquí. Fíjense, a vivir su reino aquí. Todos podemos decir, pues que el reino está ahí en el cielo, ¿no? Claro que está en el cielo. Pero si somos seres espirituales y vivimos en Él, lo vamos a vivir aquí. Amén. O sea, no porque estemos flotando, ¿verdad? O porque pues, ese cuate ya se cree bien espiritual y ya nadie lo puede tocar. No, al contrario. Si somos seres espirituales, nos vamos a reflejar para los demás, para ayudar. Unos van a ayudar en su casa, otros van a ayudar en la congregación, otros van a ayudar al frente dando la palabra, otros van a ayudar cantando, otros van a ayudar dando ofrendas, dando dinero, dando despensa, dando comida, o dando un abrazo. Mucha gente a veces necesita un abrazo y no lo sabemos. O a veces mucha gente, en familias, los padres, necesitamos decirle a nuestros hijos, qué bien que vas. Te felicito porque sacaste este 10, ¿no? Te amo, hijo. Te quiero dar un abrazo. Y a veces el hijo se queda así como que viéndote. Mi papá no era así, ¿no? Pero bueno, si vives en el Espíritu, eso es lo que es hacer el Espíritu. Hacerte diferente, hacerte a la identidad de Él. No hacerte como mi papá, el González, que era, ¿no? Bien rudo y bien así. Y pues yo soy el hombre de la casa y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? No. Sino que sea el hombre de la casa que se hace lo que Dios quiere. Eso es lo importante. Eso es vivir en el Espíritu. Pero si no vivimos en Él, pues hacemos lo que queremos, ¿no? Yo hace mucho tiempo, hace años, llegaba yo de la congregación que me congregaba, escuchaba la palabra, y ya me estaba peleando allá afuera con... No peleaba con mi esposa ni a golpes ni nada, pero decía, ay, esto ya no me parece, esto no sé, pues ya perdí la bendición, ¿no? O ya voy en el carro y me rebasa uno, ¿qué te pasa? Y casi lo seguía, ¿qué te pasa? Y esto y lo otro, y con las manos y con la boquita diciendo muchas cosas, ¿no? Pero bueno, vivir en el Espíritu va más allá de nuestra mentalidad. Si transformamos nuestra mente, es vivir en el Espíritu. Como les decía, que vivir en su reino, ¿no? Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Era lo que les decía, ¿no? Es Romanos 14:17. Romanos 14:17. Aquí hace rato se los comentaba, no podemos, nosotros, bueno, a mí me encanta comer, ¿no? Y a veces hasta tomar, ya no, sí me gusta mucho el refresco, pero antes me gustaba más. Entonces comer, y luego dice por ahí mi esposa, y comer carnita, pues más te gusta, ¿no? Es muy rico, ¿no? Pero en el espíritu, nuestro espíritu, para que lo alimentemos, ¿qué dice aquí? Es la justicia, la paz y el gozo, ¿no? En el Espíritu Santo. Entonces vivimos en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que vivimos en su Espíritu y nos llena de paz, de gozo y de justicia. Y eso es parte de su alimento. Es el maná de Dios. El maná de Dios es esta palabra. Esta. 14:17. Y que si no la entendemos, 14:17. sí, es Romanos 14:17. Si no la entendemos, ayer le decía a mi esposa en la familia, que si no la entendemos, pídele a Dios primero que te ayude a entender su palabra, si la vas a leer. Y es verdad, nos ponemos delante de Dios. Hay muchas personas que decimos o decíamos, pues es que yo la leo pero no entiendo nada, ¿no? Si tú has reconocido a Jesucristo como tu Salvador y te has arrepentido, solo falta que le digas al Espíritu Santo que te ayude a entender su palabra. Y es muy edificante
que el Espíritu Santo, le puedes decir, Espíritu Santo, pues estate aquí conmigo, lee conmigo. Y si la lees en voz alta, te ayuda mucho. Ahora ya en las aplicaciones del teléfono, pues ya la podemos escuchar, ¿verdad? O en YouTube, ¿no? La ponemos en un audiolibro o la audiobiblia, ¿no? Y sí, es muy de mucha bendición. Pero si nosotros la leemos y la leemos en voz alta, nuestro espíritu se vivifica y la escucha nuestro espíritu y el Espíritu Santo nos enseña aún más. Y hay veces que te paras en un solo versículo y lo lees y lo lees. Y a ver, no entiendo. Y otra vez lo vuelves a leer. Y luego a lo mejor si tienes otra Biblia, pues vas y le buscas qué dice esa Biblia, ¿no? Aún las Biblias católicas que le dicen, pues es la misma Biblia. Nada más que tiene los libros apócrifos, que no es que estén mal, sino que aquellos que estuvieron en ese tiempo escogieron a los libros que todos hablan de parte del Espíritu Santo. Nada más que a veces hay libros, los libros apócrifos hablan de la persona casi, ¿no? Pero tiene cosas de parte de Dios. Algún día que los lean, se van a dar cuenta. No fueron quitados porque Dios haya dicho, sino a veces la persona en ese momento, pues es como si yo, Fernando, ahora le voy a meter el libro de San Fernando, o el nuevo libro de los Hechos. ¿Saben que nosotros estamos escribiendo el libro de los Hechos? Estamos siguiendo el capítulo, llega hasta el capítulo 29, si no me equivoco. ¿Qué estamos escribiendo? El capítulo 30, ¿no? Porque somos discípulos de Dios. Amén. Hay personas que son apóstoles, que son profetas, que son maestros, que son evangelistas. Ellos están escribiendo el libro de los Hechos y nosotros también estamos dentro de ese libro. Pero ¿cómo lo escribimos? Viviendo en el Espíritu. Pero claro, si vivimos en la carne, pues sí, cada uno de nosotros tenemos un libro y ahí va escribiendo las cosas, ¿no? Y yo digo que cuando nos arrepentimos de lo que hacíamos, si estaba escrito, Dios llega y lo borra, ¿no? Saca su borrador y solo deja las cosas buenas, porque Él es justicia. Porque no es nuestra justicia, ¿no? A veces podríamos decir, yo estoy pensando, o sea, Señor, pues hoy mentí, hoy hice cosas que no estaban bien, hoy me equivoqué. Ay, se va a quedar escrito. Pues al Señor, si tú le pediste perdón y te arrepentiste, ya lo borró. Amén. Ya lo borró. Pero si no nos arrepentimos, va a seguir, ¿verdad? Y Él solo está esperando que digas la palabra y que aquí estoy, Señor. Quiero vivir en ti. Pero si no tenemos esa disposición para reconocer quién es Él, pues no sucede nada. Y sí, va junto a nosotros. Pero si vivimos en Él, vamos a estar cerca. Dios está cerca de nosotros. Pero si no hacemos en Él, pues va a estar aquí. Y ya no lo vamos a sentir, ¿no? Pero si estamos cerca y viviendo en Él, Él está cerca. Y si acercamos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Acercarnos a Dios y Él se acerca a nosotros. Y ahí el dilema, dicen por ahí, pero no es más que su palabra, ¿no? Dice, hay un reino. Cuando entendemos que vivir en el Espíritu es donde podemos ver su justicia divina. La justicia divina que les hablamos. La paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo que va más allá de la alegría de los hombres, ¿no? O lo pasajero de este mundo, con la ayuda de su Espíritu. Aquí el Señor me decía una reflexión, ¿no? Reflexionemos. ¿Vives aún en alguna obra de la carne? No digo que levantes la mano, no digo que la digas, sino que reflexionemos. ¿Estás viviendo en alguna obra de la carne? Reflexionemos. Reflexionemos en Cristo y pongámosla delante de Él. Y que delante de Dios y dile que quieres quitar eso que está estorbando para vivir plenamente en Él. Reflexionemos un minuto. Cerremos nuestros ojos y reflexionemos. Si hay alguna obra de la carne, pues pongámonos delante de Él. Pongámonos delante de Él.
porque no somos perfectos. Las obras de la carne creo que todos lo sabemos. Pues es todo lo malo, ¿no? Lo indebido. Dios, en esta mañana, cada uno de nosotros estamos reflexionando en tu palabra que es maravillosa y poderosa. Si alguna obra de la carne está en mis hermanos, en mí mismo, la ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón si hay algo que no está bien y nos arrepentimos. Queremos vivir en ti, queremos estar en ti, queremos crecer, queremos conocerte más, queremos estar cerca de ti. Queremos quitar aquello que nos impide estar en la luz. Esas tinieblas que no conocemos sean quitadas aún de las generaciones, aún de aquello que no conocemos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vivir en el Espíritu, vivir en Él nos hace estar en humildad, ¿verdad? En mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Fíjense, el vivir en el Espíritu eso nos hace soportarnos los unos con los otros en su amor, ¿eh? En su amor, porque si fueran el de nosotros, ese cuate me caigo, o aún entre familia, ¿no? Ese primo o ese tío, no me gusta ni cómo es, pero si voy yo convivo con ellos y doy el amor que hay en mí, Él va a hacer que ese amor se manifieste a los demás. Y vamos a tener una plática, ¿no? Si no conocen de Dios, y los vamos a escuchar. Y a veces te va a decir el hermano o el primo, ay, me gustó platicar contigo, no sé qué sentí, que me sentí bien tranquilo, ¿no? O bien alivianado, ¿no? Pues eso no es más que la paz de Dios, que se transmite. Porque si estás fructificando, la paz de Dios se transmite a la persona con la que hables. Y si alguien te habla por teléfono, o tú le hablabas y después te dice, ay, es que yo extraño que no estés, ¿no? O las pláticas que escuchaba de ti. ¿Por qué? Porque esa paz que tiene uno, la transmitimos por medio de nuestro espíritu al espíritu de la persona. Entonces la persona entiende, ay, voy a seguir platicando con este cuate, o esta mujer, o esta señora, o este hombre. Me gusta estar ahí con él, porque me siento tranquilo, me siento en paz, me siento alivianado. Pero la gente no dice en paz, dice alivianado, tranquilo. Así como que, ay, estoy así como que bien acostadito, ¿no? Pero es más que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no se puede entender, pero que solo Él la da, ¿no? Amén. El Espíritu de Dios. Y es la que transmitimos. Al vivir unos con otros, edificándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, dice. Ok. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es un vínculo? Es unión, relación o entrelazado a una persona o cosa con otra. Ese es el vínculo. Ese es vivir, el vivir. La unión, la relación. Si estamos unidos, esto está unido, ¿qué pasa? Hay una relación, ¿no? ¿Por qué? Porque está cerca. Hay un roce. Se siente el roce del micrófono con el del teléfono, ¿no? Pero si yo estoy aquí con él, yo tengo el roce y lo siento, ¿no? Hasta puedo sentir su calor. Ese es un roce, esa es una unión. Eso es lo que quiere Dios. Con su espíritu estemos unidos para vivir en Él. Y sentamos lo que Él quiere. Él nos quiere dar todo, absolutamente todo. Pero todo tiene un proceso y todo tiene una madurez. Yo no es que, pero yo lo puedo asemejar, lo puedo entender, que es como cuando vamos a la primaria. Desde el kinder empezamos, ¿no? El kinder, la primaria, la secundaria, la universidad. El caminar en Cristo, en Dios es parecido. Es mucho mejor, ¿verdad? Pero yo lo asemejo porque estamos en este mundo, ¿no? Pero vivimos y queremos ser universitarios, tener un doctorado, tener un diplomado en él,
¿qué es el conocimiento de Él? Y el conocimiento de Él va quitando el conocimiento que había en nosotros y se acabó Fernando, y ahora ese Fernando es el que da la palabra de Dios conforme Él la quiere que se dé. Y Dios es tan sencillo que a veces decimos, no, es que tengo que leer de aquí a acá. Sí, debe de haber un orden, claro. Pero si Dios te está hablando mediante una palabra, solamente es que la pongas por obra. A veces no todo el versículo puede tener ¿cuántas? 20 palabras. A veces nada más lo que quieres es que vivas aquí, en paz. De ese versículo Él quiere solo la paz, que vivas. Y te dice, a ver, hay personas, hay hombres y mujeres que el Señor le dice, paz, paz. No paz de dar, ¿no? Sino paz de la paz de Dios. Entonces, y a veces la soñamos, a veces alguien nos la dice, a veces una voz nos la dice, o a veces la vemos, ¿no? Pero solo Él quiere que hagamos eso en ese versículo. A veces Él va a querer que ya no bebas como antes, ¿no? Me refiero a todo tipo de bebidas, ¿no? Porque todas las bebidas te hacen daño. Desde tomar mucha agua hasta tomar mucho refresco y tomar, claro, mucho vino, ¿no? Que esos ya son los borrachos. Entonces, todo eso, si Él te dice, la bebida es por algo, ¿no? Porque quiere que te alinees a su espíritu. O que vivas en la justicia. No en la justicia que la ley dice, no, pues como dice aquí la ley, que ojo por ojo, ahora yo te voy a dar, ¿no? Tus trancazos, porque tú me diste, yo te voy a dar. En la justicia de Él, espérense. Sí, porque como hombres, cuando digo como hombres, si uno es hombre, ya me hiciste, pues yo te voy a dar, ya como nos toque, ¿no? Decimos, fuera bien mexicano, ¿no? De como nos toque y órale, no hay bronca. Pero no se trata de eso. La justicia de Dios, y Jesús decía que pongamos la otra mejilla. O sea, no es que te pongas así, sino que te pongas y te alinees a Él, a su voluntad. Y dejar que claro, no te van a dejarte golpear, ¿verdad? Pero sí dejar que el Espíritu actúe, el Espíritu de Dios, mediante nuestro Espíritu. Entonces, acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Es como un orden, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Pero ahora tiene que ser al revés: espíritu, alma y cuerpo. Cuando nuestro espíritu gobierna al alma y al cuerpo, ¿qué quiere decir? Que estamos viviendo en Él, ¿no? Entonces, si en Él vivimos, pues nos va a guiar a hacer cosas del Espíritu Santo, no cosas que nosotros queremos. En todo el ámbito, desde nuestro trabajo, en nuestra familia, en la intimidad con nuestra esposa, en estar con una persona que no conoce de Dios, el interactuar con nuestro jefe, si tenemos una novia o un novio, si tenemos que hacer alguna actividad en unos pagos o ir a hacer un trámite, igual, ¿no? Nos va a direccionar. Y si le piden la ayuda, pues más. Pero si no nos acordamos de Él más que cuando llegamos aquí y decimos, ay, ahora sí voy a alabar y voy a cantar y voy a leer, voy a apuntar todas las citas que dé. Pero a veces yo llegaba y hacía eso, apuntaba y ni las veía toda la semana, ni abría la Biblia, de verdad. Y hubo un tiempo que nos invitaron a una casa, se llamaba Plan Casas en ese entonces, reunirse en casas, ¿no? En familias. Iba yo ahí por donde vivimos, por su casa, a unas 3-4 cuadras y ahí una casa. Ya nos daban la palabra, ya de repente asistíamos, como 1 o 2 años asistimos, y que me dice la hermana al hermano, ¿sabes qué hora quiero que tú des la palabra? Y sí la dimos luego alternábamos, ¿no? Parecido así con mi esposa y yo ahorita que estamos alternando la palabra los domingos. Y hubo un momento en que ya no se fue el Plan Casas en este lugar y se hizo en otra casa. Y una hermana me dijo a mí, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero ver mi casa, pero quiero que tú lleves la reunión. Y sí lo hicimos. En ese entonces yo llevaba la reunión. Lo hicimos como por 1 año, mi amor, o 2 años. Más o menos, Sí, año y medio. Esta hermana pues ya está con el Señor. Pero era una hermana que la verdad tenía mucho amor por la palabra de Dios. Y ella decía, no, es que yo no me gusta hablar. Yo abro la casa, dice, pero ustedes van y dan la palabra. Yo en ese entonces yo daba la palabra como el Señor me guiaba, ¿no?
no entendía tanto del Espíritu, porque sí leía la palabra, pero no entendía tanto. Ahora el Espíritu Santo te guía. El día en que ustedes estén acá al frente y que se dejen guiar por el Espíritu Santo y vivan en Él, no porque yo ya sea un perfecto, ni si tengo un proceso igual, te va a guiar el Espíritu Santo. Y a veces te pone y escribes unos versículos aquí, pero Él te recuerda a otros y ahí aparece, o sea, ahí el Señor nos habla, ¿no? Eso es vivir en el Espíritu. Entonces fue una bendición en ese entonces que estuvimos ahí en el Plancas, que la verdad yo iba y a veces no entendía muchas cosas, y daba la palabra, o sea, daba a veces la palabra, que esa palabra a veces no hace rema, ¿no? El rema de Dios es que haga algo en las personas, en mí mismo, ¿no? Yo puedo ver que no hacía rema en ese entonces, como que iba y casi repetía la predicación del pastor que predicaba los domingos. Aquí está mi esposa. ¿Por qué? Porque no me empeñaba, no quería yo ser transformado. ¿Por qué? Pues por mi flojera, porque no entendía, porque estaba yo en mis pensamientos en el trabajo y que no alcanzaba para pagar esto, que la escuela, que el pago del departamento que tenía que hacer, que mi coche no tiene ni para la gasolina. Entonces uno como hombre siempre está pensando en eso, ¿no? Porque de alguna manera fuimos diseñados para eso. Pero si descansamos en Él, nos deja que todas esas cosas son cubiertas y hablemos de su palabra, guiados por su Espíritu, y la pongamos por obra, ¿no? Entonces, ya le estoy profetizando que todos van a hablar de la palabra. Un día al frente lo van a hacer. Todos tenemos que hacer. Y en algún lugar siempre lo hacemos, con decirles: ¿qué pasó, compañero? Que tengas paz hoy, que Dios te bendiga. Eso es hablar de la palabra. Que en esta noche el Señor te dé la fuerza y la fortaleza. Y este cuate se te queda viendo, ¿no? Así como, está reluria, pero muchas gracias por lo que me dijiste. Y al otro día te dice: oye, eso que me dijiste, pues ¿qué crees que sí resultó? Me sentí con un buen de fuerzas y me sentí fortalecido, ¿no? Aún no conociendo de Dios. Porque cuando nosotros soltamos la palabra, el Espíritu de Dios va con esa persona. ¿Por qué? Porque Él lo convence, nosotros no. En la antigüedad nos enseñaban que no, tienes que ir con la palabra y decirles: no, conviértete porque el reino de los cielos viene y te vas a quedar y te vas a morir. No, pues no se trata de juzgar y se trata de señalar a las personas. Ni siquiera por lo que ves que está haciendo o por lo que ves que está haciendo mal, sino hablándoles del amor de Dios. Y que ya cuando van conociendo, si les tienes que reprender o les tienes que exhortar, pues ya es diferente, ¿verdad? Pero todo tiene un proceso. Vivir en el Espíritu. Ok. Como les decía, el vínculo, esa es la unión, ¿verdad? La relación. Estar entrelazados con la persona de Dios. Muchos le llaman la tercera persona, pero yo digo que no. La tercera persona no debería ser, porque es uno solo, ¿verdad? Los Padre, Hijo y Espíritu Santo son una persona. Como humanos, pues decimos como por las tres palabras, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu. Pero yo digo que las tres son una sola. Entonces, juntas es una sola persona. Pero muchos tenemos esa idea de que el Espíritu Santo es la tercera persona. Pero yo lo pondría como una sola persona: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona de Dios. Ok. Para no vivir lo que nos resta de tiempo en la carne. Vamos a 1 de Pedro 4:2. 1 de Pedro 4:2. Amén. ¿Quién tiene 1 de Pedro 4:2? Que la pueda leer. Sí, adelante. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ahí dice parte, ¿no?, de lo que nos decían hace 8 días. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Tú quieres vivir el tiempo que te resta en este mundo como estás viviendo? Creo que no, ¿verdad? Nadie queremos eso, ¿verdad? Creo que hasta los de afuera
Dice, ya me cansé de esta vida, ya me cansé de... Y a veces decimos, ya me cansé, pero le seguimos, ¿no? Le siguen. Porque no se dan cuenta. Porque actúan sin entendimiento. Pero nosotros que tenemos el entendimiento, ¿qué dice aquí? Entendemos que el tiempo que nos resta, pues no vivir en la carne, ¿no? Sino vivir en Él. Conforme, dice aquí, es que viven conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué son concupiscencias? La concupiscencia es algo sexual. La lascivia, el deseo, la parte de la fornicación, es lo sexual, la concupiscencia. Esas son concupiscencias. Entonces, si tenemos en nuestro ser esa concupiscencia, cuando llegamos a Dios y caminamos en Él, nos enseña a vivir nuestra sexualidad con nuestra esposa como Él quiere. Igual si tienes un novio o una novia, igual a esperar a que Dios dé el tiempo y Dios dé el banderazo. ¿Para qué? Para que te cases y te unas, como lo que decíamos aquí, estás entrelazado con tu esposa o esposa en Dios. Esperar el tiempo, esperar el momento. Y si haces eso, pues eres bendecido aún más para los que vienen, para los hijos y para la descendencia que vas a tener. Aún así Dios bendice, creo que a todos los que se unan, ¿no? Aunque no estén casados, los bendice, porque nos hemos dado cuenta. Pero si dejamos que Él haga las cosas desde un inicio, Él nos va a entrelazar con la persona que Él decidió para nosotros. Nosotros con nuestro pensar podemos decir, no, pues qué tal si Dios me da uno bien feo, una bien fea, ¿no? Siempre nuestra mente piensa eso, ¿no? Pero nos va a dar la persona que nos va a ayudar y vamos a ser uno en Él para crecer juntos. Nos va a dar la persona más hermosa o hermoso de parte de Él. Hablando de los que son solteros, ¿no? O de los que están esperando en casarse. Y los que estamos casados, decía el pastor, pues ahora te aguantas porque tú la escogiste. Así decía el pastor donde iba yo. Ahora te aguantas porque tú la escogiste. Sí. O te aguantas tú, mujer, porque tú lo escogiste. Y es la verdad. O sea, nosotros nos escogimos. Porque no conocíamos de Dios y no esperé yo en Dios. Y dejé que Dios me guiara a buscar la persona que quiero. Pero yo puedo ver que la persona que me designó es mi esposa, ¿no? Tenemos 33 años de casados y ha sido una bendición, que no ha sido fácil, pero ha sido una bendición en Él porque caminamos en Él desde ese año. Los primeros años, varios años, pues la verdad, como les digo, yo no, pues andaba así como que así, no porque anduve pecando, sino, pues nada, pues ¿para qué leo? Yo creo que todo está bien, no pasa nada, ¿no? Pues sí pasaban cosas en lo espiritual. Siempre va a suceder algo en lo espiritual. Y el diablo no duerme. El diablo no duerme. Y claro que Dios tampoco, ¿no? Pero si no dependemos de Él, pues el otro va a hacer lo que quiera. Porque está encargado de este mundo. O sea, Dios lo dejó hacer lo que quisiera en este mundo. Y somos parte del mundo. Por eso dice la palabra que Él los dejó, pero no en este mundo. Jesús le dijo al Padre, no son de este mundo, pero solo te pido que los guardes, ¿no? Del mundo. O sea, si somos de este mundo, pues ni modo, ya nos amolamos, ya el otro ya hizo lo que quiso. Pero si nosotros declaramos que no somos de este mundo, sino de su reino, Él nos guarda porque Él ya hizo la oración. Y el Padre, por medio de su Espíritu Santo, solamente actúa. Y hace que los ángeles se pelean con el diablo. ¿Saben que Dios no se pelea con el diablo? Porque el diablo era un ángel. Entonces los que pelean con Él son los ángeles. Ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni el Padre pelean, porque ella fue vencida. Solamente nos quiere amedrentar y nos quiere hacer sentir que pues estás bien, pero siempre hay que reflexionar. Si conocemos la palabra de Dios, vayamos a la palabra de Dios y que nos hable, o preguntémosle, o vayamos a oración, o a veces escuchando un canto, o a veces hasta el jefe nos dice la palabra. Pues la verdad yo he visto que llegas bien tarde, pues échale más ganas, pues ya cambia, ¿no?
porque si no te pueden correr, ¿no? Pues ahí nos está hablando Dios, ¿sí o no? O sea, Dios nos está hablando y a veces no, ay, dije, me cae re gordo, por eso llego tarde, porque me trata bien mal, no me deja hacer lo que yo quiero. En todos lados hay un orden, y hay que respetar el orden, no hay desorden, ¿verdad? Entonces hay veces que nuestros pensamientos nos engañan, y es el engañador que siempre está atento. El engañador no duerme, entonces no dejemos que eso suceda. Dejemos que el Espíritu de Dios nos vivifique en todo tiempo, ¿sí o no? Sino conforme a la voluntad de Dios. Okay. Su voluntad es buena, perfecta y agradable para nosotros, guardando cuando el depósito que somos nosotros, un depósito limpio, sin mancha, agradable a Él. Al principio lo decíamos, ¿no? La morada debe estar limpia, aseada, planchadito, si te gusta planchar, que se vea bien, ¿no? Decía el hermano que se eche sus cremitas y se le vea bien. Y nos decía, si te las tienes que comprar, pues dale para que se las compre, porque ella sola no se las va a comprar. Tú eres el encargado de que le des para que se vea bien, ¿no? Entonces, a todos nos agrada eso, ¿no? Y a veces no son, ¿sabían que Dios tiene las cremas naturales para todas las mujeres y los hombres? Nos transforma. A veces hasta sin el maquillaje o sin la sombra, hablando de una mujer, o hasta con que el hombre casi siempre va y se lava la cara nada más, ¿no? Es raro, bueno, yo he escuchado de hombres que ahora sí ya se echan cremas, y, o sea, no por eso quiere decir que sean mujeres, ¿verdad? Sino les gusta ese tipo de arreglarse, de cuidado. Usan hasta para rasurarse, ¿no? Yo un día la usé y me irrité. Yo les digo porque no soy de tanto pelo. O sea, cada hombre es diferente. Y hay hombres que la usan porque la necesitan, o sea, su piel se siente bien, ¿no? Yo no me sentí bien, pues ya no la usé. Haber dicho el Señor, ¿qué te rasuras si no tienes nada? Entonces, es algo que en cada persona va haciendo Dios algo, ¿no? Es para que no nos dormamos y estemos atentos. Ya me puse yo ahí para que se rean un poquito. Ok. Bueno, vamos a 2 de Timoteo 1:14. Dice 2 de Timoteo 1:14. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es 2 de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjense, guarda el buen... Esto el apóstol Pablo se lo decía a Timoteo. Timoteo era un joven, no sé de cuántos años, pero era un chavo, ¿no? Yo lo puedo decir así. Era un discípulo de Pablo. Y él le dijo ahí, él declaró, le profetizó que era un buen depósito. Y ahora ustedes son un buen depósito. Amén, amén. El hombre natural, pues, ese cuate está sucio, está haraposo. Yo lo que se ve bien feo su depósito, se ve bien feo su humanidad, ¿no? O su cuerpo, ¿no? Hablando de nosotros. Entonces, somos el buen depósito de Él, donde mora el Espíritu Santo. Y es el que nos hace vivir. Y que mora en nosotros. Fíjense, ella le había profetizado, mismo Pablo a Timoteo, y hoy en día, aquí lo profetizo. Que somos el buen depósito y que Él mora en nosotros. Eso somos nosotros. Y acuérdense, todo es por fe. Y no se sientan mal, ni digan, ay, es que yo no puedo. Claro, hay momentos que no se puede, pero si queremos, todo puede pasar, ¿verdad? En Él todo puede suceder. Acuérdense que lo que no se ve, se convierte en lo que se ve. En lo bueno, ¿eh? Porque si queremos que una mentira se convierta en verdad, pues claro que no, ¿verdad? O sea, es indebido, ¿no? Vamos contra la ley de Dios. No seamos como los de ahora, ¿no? Fíjense, esto que está sucediendo hoy en día está profetizado, ¿no? Dice la palabra que la gente le iba a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y está pasando, está sucediendo. Entonces,
Y muchos dicen, pues todo lo que quieras. Si quieres robar, roba. O muchos dicen, yo tengo mi trabajo. Y le preguntas, ¿en qué trabajas? No, es que yo me dedico a robar bancos y asalto a la gente. Mucha gente dice que es un trabajo. Eso no es un trabajo. Pues está robando. O sea, y hay gente, fíjate, mi esposa fue a predicar allá por Nesa, una congregación del pastor Iván, en un barrio, pues son como casas duplex, pero bien pequeñitas. Yo creo que una casa aquí así, y hacia arriba, ¿verdad, no? Y la otra juntita. Y estábamos como de este pedacito para allá, sentados. No éramos muchos, pero el apóstol nos platicaba que había una señora que sus papás se dedicaban a robar y el hijo igual. O sea, se va a una herencia y dicen, ya es cuando dicen, pues es mi trabajo, yo me dedico a robar. Claro, no robo donde vivo, ¿verdad? Pero pues en otros lados no me conozcan si lo hago. O sea, está tanto el cinismo a veces que dicen, no me importa lo que digan, yo así soy, así me moriré, dicen por ahí. Pero no. O sea, tú mismo estás maldiciendo a los que están detrás de ti. Tú puedes decir, no, pues yo solo me maldigo, no, porque estás maldiciendo a los demás, a tu familia. Y vuelvo a repetir, el diablo no duerme y ese, risa, porque este cuate yo lo tengo en mis manos y yo hago lo que quiera con él. Pues no. Nosotros somos hijos de Dios, somos morada de Dios. ¿Y qué más somos? Templo, el depósito limpio, ¿no? Somos un depósito limpio. Muy bien. Aquí le hablaba Pablo a Timoteo. Hoy, en esta hora, habla su espíritu teniendo este depósito siempre listo para él, siendo su morada agradable a él, viviendo siempre para él, sensibles y vivificados siempre nuestro espíritu, dejando que la guía de su Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. ¿Sí? ¿Quién es la verdad? Señor Jesucristo. Pues ahí está. Esa es la clave, dijeran por ahí. No hay nada escondido en su palabra. La clave es vivir en la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Amén, amén, amén. Entonces, si reconocimos ya a Jesús como nuestro Salvador, somos arrepentidos y necesitamos y tenemos algo, necesidad de lo que sea, desde una enfermedad hasta algo físico o hasta un anhelo. Tú dices, yo tengo el anhelo de ir a España, ¿no? Pues si es un anhelo y Dios lo permite, vas a ir y te va a dar para que vayas y estés allá bien y no seas nada más como, solamente llevo 100 pesos y no puedo gastar más, ¿no? Te va a dar para que te gastes lo que necesites, no lo que despilfarres, sino lo que necesites. Y Dios te va dando, cuando vas caminando en Él, te va dando en qué gastar. Y claro, te vas a gastar tus gustos, ¿no? Que los tienes que me gustaron, los zapatos, o la ropa, ¿no? O las cremitas, ¿no? Que te gustan, ¿no? O los tacos, ¿no? Que quieres irte a comer, ¿no? Porque a veces uno habla. Entonces recuerden vivir en el Espíritu. Es tan maravilloso vivir en el Espíritu que cuando uno lo va asimilando, pues se va haciendo como que más fácil, ¿no? No digo que es tan fácil, pero se va haciendo leve, se va haciendo en paz, se va haciendo maravilloso. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que fructificar. Cada uno dijo, creo, la mayoría de las parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? El amor, paz, el gozo, la benignidad, la paciencia, la fe. Fíjense, la fe. La fe es un fruto de él. Entonces, y es fructificar. Como orábamos hace rato, si hubo algo, pues ya no caer en eso, ¿no? En esa obra de la carne. Y si hay algo que te lo impide, que a veces no sabemos qué es, que ayer platicábamos, pues tienes que meterte con el Señor. Tienes que ir más allá de solamente a lo mejor decir una palabra así, ¿no? Porque muchos dicen, no, ya lo repetí, ya lo dije. Pues no es como los cursos esos de motivacionales, ¿no? Que repítelo, estoy bien, y ya vas a estar bien. Sí,
Si tu lengua tiene poder, claro. Pero si tú lo pones delante de Dios esa lengua, va a hacer que las tinieblas se vayan y se quiten. En el nombre de Jesús. Simplemente el nombre de Jesús tiene poder. La Biblia, no me acuerdo de estos hombres que engañaron a muchos solamente por decir el nombre de Jesús. Y cobraban dinero. ¿Y qué les pasó? Pues se murieron, ¿no? No me acuerdo sus nombres, pero le sucedió ahí en el libro de los Hechos. Se hicieron partícipes de algo que no supieron reconocer. Si ellos hubieran sabido reconocer a Jesús como Señor y Salvador, creo que no les hubiera pasado. Pero sí lo reconocieron, pero su nombre solo lo decían. La persona que dice el nombre de Jesús, le puede suceder muchas cosas. Si está en un accidente, si está en una enfermedad, lo levanta, ¿no? Pero si le conoces, hace mucho más de eso. Lo que les decía, hace lo que no se ve. El hombre solo quiere que pase lo que ve: dinero, el estar con la persona que te gusta, el tener la bebida ahí lista, el estar en la fiesta, el estar haciendo cosas en la carne, ¿no? Pero que estamos viviendo en Dios, pues eso nos va a llevar a vivir en su Espíritu. Que nuestro espíritu viva en su Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien.